No recuerdo cuándo empezó exactamente. Solo sé que el castillo no estaba ahí antes. Apareció una madrugada, detrás de la vieja presa abandonada. No fue construido. No hubo maquinaria, ni obreros, ni permisos. Simplemente amaneció ahí, negro. Húmedo. Demasiado grande para ese terreno. Y con un sonido grave, lento como si algo gigantesco respirara dentro. Los primeros en acercarse fueron los curiosos de siempre. Gente que buscaba vídeos virales. Entraron riéndose, grabando con sus celulares. Ninguno regresó. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que sus transmisiones en vivo siguieron activas durante horas. Y en ellas se escuchaba algo más. Algo que no era humano. Yo no quería ir. Pero mi hermano estaba entre los que entraron. Y su transmisión aún seguía activa. No mostraba imagen. Solo oscuridad. Y ese sonido, ese maldito sonido, era como el canto de una ballena, pero distorsionado, lento, doloroso, como si estuviera siendo aplastada desde adentro. Entré al castillo a las 3:12 de la madrugada. Lo recuerdo porque mi celular dejó de marcar la hora después de eso. El interior no era un castillo, no realmente. Las paredes no eran piedra, eran blandas. No como carne exactamente, pero tampoco como algo muerto. Se movían, muy lentamente, como si todo el lugar estuviera respirando. El aire olía a sal, y a algo podrido, algo antiguo, como el fondo del océano. Mientras avanzaba, el sonido se hacía más fuerte, ese canto. Pero no era un canto, era un lamento, uno tan profundo que no lo escuchabas solo con los oídos, lo sentías en los huesos. Encontré el primer cuerpo en lo que parecía un pasillo, o lo que quedaba de él. Estaba absorbido por la pared. Su cara sobresalía ligeramente, los ojos abiertos, la boca intentando gritar, pero no había sonido, solo burbujas. Sí, burbujas, saliendo de su boca, como si se estuviera ahogando. Intenté sacarlo, no pude. La pared lo succionaba lentamente, como si lo estuviera digiriendo. Seguí avanzando, no sé por qué, tal vez porque el sonido me llamaba. El castillo no tenía lógica, las escaleras no llevaban a ningún lugar, las puertas regresaban al mismo sitio, y las habitaciones. Dios, las habitaciones eran lo peor. Había una donde el suelo estaba cubierto de agua negra, pero no era agua, era demasiado espesa, y se movía. Dentro había formas, sombras, cosas largas como cuerpos deformados nadando en círculos, y entre ellas escuché voces, susurraban, no palabras, súplicas. Otra habitación, estaba llena de huesos, pero no eran humanos, eran demasiado grandes, curvados, como costillas gigantes. Ahí fue cuando lo entendí. El castillo no era un castillo. Era una caja torácica. Y algo enorme estaba atrapado dentro. El canto se convirtió en un rugido cuando llegué al centro. Había una puerta, no de madera, no de metal, era piel, palpitante, con venas oscuras recorriéndola. La toqué, y la puerta se abrió. Lo que vi, no debería existir. Era una cavidad gigantesca, como una catedral pero orgánica, y en el centro, estaba ella. Una ballena, pero no una normal, era descomunal. Su cuerpo atravesaba paredes, techos, dimensiones que no deberían conectarse. Estaba doblada, comprimida, forzada a caber en un espacio imposible. Su piel estaba rota en varias partes. De esas heridas salían estructuras del castillo, como si el edificio estuviera creciendo desde su carne. Sus ojos, Dios, sus ojos eran lo peor. No eran de animal, eran conscientes, desesperados, y me miraban directamente. Intentó moverse, no pudo. Sus huesos crujieron, el castillo vibró, y el sonido, ese maldito sonido, se volvió insoportable. No era un canto. Era dolor. Entonces lo vi. Dentro de su boca. Había personas. No siendo comidas, no. Estaban vivas, pegadas a su garganta, respirando con ella, siendo obligadas a existir dentro de su cuerpo. Mi hermano estaba ahí. Lo reconocí por su voz. No la escuches, no la escuches. Pero ya era tarde. La ballena abrió más los ojos, y algo entró en mi mente, no palabras, no imágenes claras. Recuerdos. Océanos que no pertenecen a este mundo, profundidades donde la presión no solo aplasta cuerpos sino ideas, criaturas que no nadan sino que existen en múltiples direcciones al mismo tiempo. Y esta ballena, no era de aquí. Fue traída. Encerrada. Convertida en estructura. El castillo no la contenía. Se alimentaba de ella. Cada persona que entraba, era absorbida, convertida en parte del sistema. Mantenimiento biológico. La ballena no podía morir.
porque el castillo no se lo permitía. Y el castillo no podía detenerse, porque estaba creciendo. Entonces entendí algo peor. No era el único castillo. Había más. Muchos más. Ocultos, respirando, expandiéndose. Usando criaturas, como esta. Y nosotros, como combustible. Mi hermano dejó de gritar. Lo último que dijo fue: ya te vio. La ballena abrió la boca, más de lo posible. Y el castillo entero inhaló. Sentí como el aire desaparecía, como mi cuerpo se volvía ligero, como algo me jalaba. No hacia adelante, hacia adentro. Como si el espacio mismo se estuviera doblando para tragarme. Corrí, no sé cómo, no sé por qué, pero corrí. Atravesé pasillos que no recordaba haber visto. Escuché cosas siguiéndome, cosas arrastrándose dentro de las paredes. Y el sonido. Ya no era un canto. Era un llamado. Para que regresara. Para que me uniera. Para que ayudara a sostener el castillo. Salí. O al menos, eso creo. Porque el castillo ya no estaba. La presa seguía ahí, vacía, silenciosa. Pero el sonido. El sonido sigue. No afuera. Dentro de mí. A veces, cuando cierro los ojos, siento humedad en la garganta. Escucho burbujas. Y puedo jurar que algo enorme está respirando conmigo. Y cada día, siento que el espacio dentro de mi pecho se está haciendo más grande. Como si algo intentara crecer. Ahí dentro. No pasó mucho tiempo antes de que dejara de sentirme solo. Al principio pensé que era paranoia. Después de todo lo que vi no tenía sentido. Mi mente tenía que estar intentando reconstruirse. Pero no era eso, porque la respiración no era mía, se desfasaba. A veces inhalaba cuando yo exhalaba, a veces se detenía. Y en esos momentos, yo también dejaba de respirar, como si algo dentro de mí decidiera cuándo podía hacerlo. La primera vez que ocurrió casi me desmayo. La segunda vez, escuché una voz. No venía de afuera, venía desde mi pecho, profunda, ahogada. No supe qué significaba. Hasta esa noche, soñé con el castillo, pero no como lo recordaba. Era más grande, mucho más grande. Los pasillos se extendían como intestinos interminables. Las paredes latían más fuerte, más rápido, y había más gente, muchos más, pegados, absorbidos, respirando, algunos aún conscientes, otros no tanto, pero todos hacían lo mismo, respirar, en sincronía, con ella, con la ballena. Desperté jadeando, y algo salió de mi boca. No era sangre, no era saliva, era agua, oscura, espesa, y dentro, algo se movía. Corrí al baño, vomité más, y entonces lo vi, en el espejo. Mi cuello se movía, pero no como debería, se inflaba ligeramente, como si algo dentro estuviera tratando de expandirse. No fui a ningún hospital esta vez, sabía que no serviría. Esto no era una enfermedad, era otra cosa. Esa misma tarde, regresé a la presa. No quería hacerlo, pero mis pies se movían solos. No había castillo, pero el aire estaba húmedo, pesado, y el sonido seguía ahí, más débil, pero constante. Me acerqué al agua, negra, inmóvil, y entonces, algo la rompió desde abajo. Una burbuja, grande, subió lentamente, y explotó. El sonido que salió de ella era el mismo, el canto. Retrocedí, pero ya era tarde. El agua empezó a moverse, no como olas, como si estuviera respirando. Y entonces lo entendí, el castillo no desapareció, se hundió. Algo salió, no completamente, solo una parte, una forma, difusa, como un órgano intentando existir afuera. Se arrastró hacia la orilla, y dejó un rastro oscuro, espeso, vivo. Intenté correr, no pude, mi cuerpo no respondió, porque dentro de mí, algo reaccionó, mi pecho se contrajo, dolió, como si algo se estuviera acomodando, y la cosa, me reconoció, no con ojos, no tenía, pero lo supe, se detuvo frente a mí, y escuché la voz otra vez, más clara, más fuerte, eres parte. Caí de rodillas, no podía respirar, o más bien, no sabía cómo hacerlo, porque ya no era automático, tenía que sincronizarme, con eso, inhalé, y lo sentí, una segunda respiración, más profunda, más antigua, y por un segundo, vi lo que ella ve, el castillo, desde adentro, pero no como antes, ahora había más espacio, más cámaras, más pasillos, más gente, y en el centro, la ballena, ya no estaba sola, había otra, más pequeña, formándose, creciendo, hecha de nosotros. Abrí los ojos de golpe, grité, la cosa frente a mí
se retiró, se deslizó de nuevo al agua, y todo quedó en silencio, pero no completamente, porque ahora, entiendo, el castillo no solo crece hacia afuera, crece hacia adentro, y cada persona que escapa, no escapa realmente, se convierte en semilla. Desde entonces, evito dormir, evito respirar profundo, pero no sirve, porque cada día, la segunda respiración, se vuelve más fuerte, más dominante, y hay momentos, en los que dejo de ser yo, solo por segundos, pero sé, que un día, no voy a volver, y cuando eso pase, no voy a desaparecer, voy a crecer, y alguien más, va a escuchar el canto, y va a venir, como yo, como todos, porque el castillo, nunca deja de respirar. Ya no puedo distinguir cuando estoy despierto. Antes había una diferencia. Dormir era caer en ese lugar. Despertar era escapar. Ahora no, ahora todo se mezcla. A veces estoy caminando por la calle y de repente, las paredes respiran. Los edificios se curvan ligeramente. La gente no lo nota, pero yo sí, porque ya sé cómo se siente. La segunda respiración. Ya no es segunda, es la principal, la mía, es la que se está apagando. He dejado de comer, no por decisión, simplemente, no tengo hambre, pero aún así, mi cuerpo no se debilita, al contrario, siento expansión, como si por dentro, hubiera más espacio del que debería. Ayer, pasó algo que no puedo ignorar, estaba frente al espejo, y respiré, pero mi reflejo, no lo hizo, se quedó quieto, y luego, respiró después, más lento, más profundo, como ella, retrocedí, pero el reflejo, no me imitó, se quedó ahí, mirándome, y por primera vez, sonrió, no era mi sonrisa, era demasiado amplia, demasiado incorrecta, y entonces, habló, pero yo no moví la boca, ya está listo, el espejo se rompió, no por un golpe, desde adentro, como si algo hubiera empujado, para salir, no había nada detrás, solo oscuridad, y humedad. Ese mismo día, el sonido cambió, ya no era un lamento, era un coro, decenas, cientos, respirando al mismo tiempo, y entre todas esas respiraciones, una se volvió dominante, más grande, más profunda, la reconocí, era ella, la ballena, pero ya no sonaba igual, ya no estaba sufriendo, estaba estable, eso fue lo que más miedo me dio, porque significa, que ya no necesita resistir, ya está funcionando. Esa noche, no soñé, fui llevado, directamente, no había transición, no hubo oscuridad, simplemente, ya estaba ahí, dentro, pero no en el castillo que conocí, era otra cosa, más grande, mucho más grande, el castillo anterior, era solo una parte, una sección, un órgano, y ahora, podía verlo completo, no era un solo castillo, eran miles, conectados, respirando juntos, y en el centro, había algo más, algo que no podía entender completamente, no tenía forma fija, pero se movía, como si todo dependiera de él, y entonces lo supe, las ballenas, no eran el núcleo, eran filtros, intermediarios, lo que realmente respira, está más profundo, mucho más profundo, algo que no cabe en una sola realidad, algo que necesita estructuras, para no romperlo todo, y nosotros, somos amortiguadores, mentes humanas, distribuyendo la carga, por eso no podemos salir, porque si lo hacemos, nos llevamos una parte con nosotros, y esa parte, sigue creciendo. Abrí los ojos, estaba en mi habitación, pero ya no se sentía como antes, las paredes, se movían, muy ligeramente, respiraban, y yo, respiré con ellas, sin pensarlo, sin poder detenerlo, ahora ya no intento resistir, no sirve, porque ya entendí lo que sigue, esto no es una invasión, no es un accidente, es un proceso, lento, silencioso, inevitable, primero un castillo, luego otro, luego grietas, luego personas, y al final, ya no habrá diferencia, entre adentro, y afuera, si estás escuchando esto, y alguna vez, has sentido que tu respiración, no es completamente tuya, entonces ya es tarde, no vayas a la presa, no busques el castillo, porque no hace falta, él, ya está buscándote, y cuando lo encuentres, no vas a entrar, vas a recordar, que nunca saliste, y entonces, vas a respirar, con nosotros, para siempre.